vamos a empezar a ver hoy el decorador property. ¿Para qué vamos a usar el decorador property? Lo vamos a usar para crear propiedades, como su nombre lo indica. ¿Qué son las propiedades? Las propiedades son lo que de otros lenguajes pueden conocer como getters y setters. ¿Sí? Son métodos que nos permiten darle un valor a un atributo u obtener el valor de un atributo. Después, dentro de unas cuantas clases, cuando veamos encapsulamiento, lo van a entender mucho mejor y por qué son necesarias, pero por ahora se pueden quedar con que van a haber momentos en los que van a necesitar procesar de alguna forma eso que les están pasando o obteniendo desde un atributo, aparte de la privacidad del atributo, que en teoría siempre el atributo debería quedar privado para que no se pueda manipular desde otro lugar que no sea la propia instancia o la propia clase. Entonces, ¿qué pusimos acá? Pusimos que al utilizar el decorador property sobre un método hará que funcione como un atributo. ¿Por qué va a hacer que funcione como un atributo? Porque cuando nosotros vayamos a llamar a intentar obtener ese valor o intentar setear ese valor, no lo vamos a usar como método, o sea, no vamos a necesitar poner los paréntesis, ¿sí? Sino que vamos a poner el nombre de la instancia, punto, y el nombre del atributo. Por eso lo vamos a usar como atributo. ¿Sí? Y cuando lo vayamos a setear, vamos a poner la clase punto, el nombre del atributo igual al atributo. En lo exterior no va aparentemente a hacer un cambio el que usemos los getters y los setters, o sea, las propiedades, pero a nivel interno de la clase es donde vamos a poder manipular esos datos que nos dan de fuera antes de asignarlos realmente al atributo. Y bueno, sí, vamos a entender mejor todo esto cuando veamos encapsulamiento, porque ahí sí vamos a ver la importancia de que sea privado y bla, bla, bla. Y bueno, esto era lo que decíamos recién, pero en determinadas ocasiones es importante ocultar el estado interno de los objetos al exterior. Importante, acá utilizamos dos barras bajas antes del nombre del atributo para decirle a Python que queremos que lo oculte y que no pueda ser accedido como el resto de los atributos. El acceso a través de un método nos garantiza un acceso controlado a nuestro atributo, que era más o menos a nuestro atributo, que era más o menos lo que les comentaba recién, de que nosotros podemos procesar ese valor o no dentro de este método por si tenemos que hacer algo con él antes de asignarlo a lo que va a ser el atributo desde la misma clase. Entonces, si por ejemplo tenemos que hacer controles sobre un valor antes de asignarlo, porque no podemos asignar algún rango o algo en específico, bueno, es un buen lugar para hacerlo el setter. Entonces, vamos a usar para este ejemplo la clase caja. ¿Sí? La clase caja tiene su constructor con un solo, donde vamos a definir solo un atributo. Acá tenemos lo de los dos guiones bajos, ¿sí? Guión bajo, color. ¿Sí? En este caso estamos asignando al inicializar el componente esto. Podríamos no hacerlo también. Entonces, cuando usamos el decorador @property, lo que estamos haciendo es crear el getter. ¿Sí? O sea, @property nos permite obtener el valor del atributo. Entonces, con def color, el nombre del atributo, ¿sí? Le pasamos self, obviamente. Ya explicamos por qué lo del self. Y devolvemos nuestro atributo color. ¿Sí? Getter. Lo llamo, me devuelve el color. Ahora más abajo lo vamos a ver en ejemplito. Usando el decorador el nombre del atributo .setter, nos permite darle un valor al atributo. O sea, creamos el setter, el set value del atributo.
Muy útil cuando tenemos que controlar el ingreso del valor aparte del encapsulamiento, lo que deseamos hoy. Entonces, en este caso, en el que lo que tenemos es color, bien, esto va a ser igual que esto. Y por norma, esto va a ser igual que esto. ¿Está? Ahora, usamos esto le vamos a tener que pasar el color porque es un setter, o sea, estamos dándole el valor que va a tener y lo asignamos, como asignamos siempre, teniendo en cuenta los dos guiones bajos. Vemos código. Vamos a, primero que nada, crear una instancia de caja y le vamos a decir que el color sea rojo. Sí, y acá tenemos, esperen que voy a comentar esto. Tenemos que, lo que habíamos dicho hoy, ¿sí? Vamos a usar estas properties como si fueran el mismo atributo. Entonces, si yo intento llamar a este color, que es este método que tengo acá, declarado como property, esto me va a dar un error. Entonces vamos a correr y bien, me dice que sí, o sea, hay un error. ¿Sí? No podés llamar una propiedad, ubícate. Entonces, visto que no se usa como método, vamos a ver cómo sí se usa. Y ahí teníamos que podemos acceder a color como un atributo. Entonces, vamos a imprimir el color de esta primera caja que hicimos, que va a ser rojo porque fue lo que le asignamos al constructor. Después, fíjense que usamos color igual azul, o sea, a ver, acá. Estamos acá usando el getter que creamos, esta property. ¿Sí? Entonces, esto nos va a imprimir por consola rojo, que es el valor de color en este momento. Lo usamos como propiedad, ¿sí? Variable, punto, color. Y para cambiar el color, hacemos exactamente lo mismo. Lo usamos como si fuera un atributo. ¿Sí? Instancia, nombre de la instancia, o sea, variable, punto, color, igual y azul. ¿Sí? Y vamos a volver a imprimir el color para ver que realmente se cambie a azul. Entonces, vamos a agrandar un poco la terminal acá. Vamos a correr esto y tenemos primero que era rojo, o sea, este print de este rojo. Después cambiamos el color de la caja a azul y acá tenemos el azul. Bien, y eso es todo lo que tenemos que saber sobre propiedades. ¿Quieren practicar? Tienen todos los atributos de las clases automóvil y de las clases perro que hicimos en las clases pasadas. Así que ahí tienen ejercicios suficientes para practicar de poner estas properties. Y nos vemos el miércoles para seguir con herencia.